Vale, muchas gracias a todos, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Delegación de Estudiantes un año más por poner en marcha esta Semana Cultural, un año más que se repite, y también darle las gracias al profesor Luis García Chico por aceptar esta invitación y por venir aquí a hablarnos de la teoría de la mentira en el derecho y la importancia. Luis García Chico es jurista, investigador, profesor de la facultad y además con varios conocimientos sobre el derecho constitucional, el derecho político, la interpretación de los mismos, la filosofía, la economía, la neurociencia, la psicología y demás. Y en eso ha centrado gran parte de su investigación, en el estudio de la mentira como un factor multidisciplinar. Es autor de obras como La teoría de la mentira, publicada en el año 2022, y nos habla de la importancia de la mentira en las ciencias políticas y sociales, sobre Dios miente, sobre la capacidad de Dios para mentir y engañar, publicada en el año 2023, desde un punto de vista más teológico o filosófico. También ha publicado varios artículos en la revista de Bioética y Derecho, y a lo largo de su vida ha participado en grandes conferencias en el Instituto Juan de Mariana, donde ha hablado de la desinformación, la manipulación y la mentira en la política, y recientemente con el profesor Miguel Ángel Bastos, hablando sobre la mentira y el poder político. Por ello, esta ponencia la veo más importante más que nunca para los juristas y la gente que estamos estudiando para la abogacía en un futuro. Por ello, le voy a hacer dos preguntas. ¿Es la mentira en el derecho siempre condenable y hasta qué punto es ético mentir desde una perspectiva filosófica y jurídica? Estoy seguro de que esa charla le va a resultar fascinante y por ello, sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor. Muchísimas gracias y sobre todo quisiera agradecer de igual manera también a la delegación de alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, también agradecer a quienes han asistido. Veo muchas caras conocidas, así que eso hace síntoma de que son buenos estudiantes. Y por lo demás, nada, sobre todo felicitarles porque al final organizar siempre eventos, tratar de traer a personas, a estudiantes que tienen siempre mucho jaleo entre exámenes y demás, pues siempre es arduo. Es un trabajo difícil y por eso les felicito por haberlo organizado tan estupendamente. A la hora de plantear una teoría de la mentira en el derecho, claro, me voy a enfocar sobre todo en el concepto de lo que entendemos por mentir. Y creo que la clave estaría en señalar lo siguiente. Mentir sería crear escenarios alternativos a la realidad, que desde un punto de vista objetivo, científico, aséptico, moralmente, es decir, no metemos la moral por ninguna parte. Realmente mentir es plantear alternativas a la realidad, es un eje creativo. Estamos creando escenarios nuevos, estamos creando escenarios diferentes a lo que la realidad parece sugerirse. De esa manera, pues podríamos entender que la mentira es la base y van haciendo de la mentira aquello que llamamos engaño. ¿Qué es engañar? Engañar, pues es lo que todos siempre hemos conocido, ¿no? Decir o hacer lo contrario de lo que se cree, se siente, se piensa, se sabe, con la intención consciente de hacerlo. Es decir, pienso A, te digo B. ¿Para qué? Para joderte. Te digo que vayas por ahí, pero tienes que ir por el otro lado. Yo sé la respuesta. Eso es engañar. Vemos clara la diferencia epistemológica, ¿no? La diferencia de conciencia, la diferencia de conocimiento que tiene, por una parte, mentir, que podría ser un acto que todos, de una manera u otra, desarrollamos diariamente, ¿no? Me siento triste, pues trato de realizar algún proyecto de vida que me permita no estar en esa realidad. Niego la realidad para construir otra diferente que no existe. Creo que este análisis conceptual es importante, al menos para comenzar a desarrollar un poco más lo que va a ser la mentira en el derecho. Como introducción, quiero empezar hablando un poco de la consideración que la mentira ha tenido tanto en el ámbito del derecho divino como en el ámbito del derecho positivo. Los alborotadores, estos son los mentirosos, aquellos que, digamos, comunican información falsa, información contrafactual, han sido perseguidos desde la antigüedad. Siempre se ha solido ver que aquellos que transmiten mensajes falaces son contrarios a la supervivencia. Valga la redundancia de decirles, tomen de este vaso de agua, yo sé que es veneno. Evidentemente genera un sentimiento de aversión, por lo tanto también de muerte, destrucción, desorden, caos. Precisamente el Código de Hammurabi, allá por entre el 2000 y 1750 a.C., hace ya casi 4.000 años, ya en sus 5 primeros artículos deja claro que se va a perseguir
aquello que es considerado como el mentiroso claro de toda la humanidad, que es aquel que ejerce calumnias, aquel que acusa sin ningún tipo de fundamento. El artículo 1 del Código Hammurabi, de hecho, va a señalar que si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha atribuido un asesinato y este no ha sido probado en su contra, su acusador será condenado a muerte. Ahí la ley del talión está bastante clara. Artículo 3. Si un hombre acude ante un tribunal con falso testimonio y luego no prueba su declaración, si se trata de un caso con pena de muerte, ese hombre será ejecutado. Nuevamente, no se andan con medias tintas. Nuevamente, esos 5 primeros artículos del Código de Hammurabi, con todo el interés desde un punto de vista de interpretación sistémica que conlleva, tiene un valor, una carga moral muy fuerte. Los 5 primeros artículos de un código dirigidos a atacar, castigar, condenar a los mentirosos. Debiera de ser común en la práctica de la antigüedad eso de crear sin fundamento acusaciones a otros, eso de inventarse realidades que no se han producido, ¿no? La calumnia, en definitiva. Por otra parte, sí que me gustaría destacar, desde un punto de vista también antropológico, ¿no?, como esa mentira perseguida por el derecho divino no solamente es una práctica babilónica o mesopotámica, ¿no?, también lo vamos a encontrar en la cultura persa, donde se va a atribuir a esa cultura persa la mentira, el atributo principal del mal. De hecho, los juegos de luces, esto es, lo bueno va a ir asociado a la luz, lo malo va a ir asociado a la oscuridad, al tenebrismo, ¿no?, al secreto. Será una dinámica habitual siempre dentro de estas figuras que desde el zoroastrismo acaban desarrollándose más todavía. En la tradición hindú también encontramos esa persecución del derecho divino. De hecho, en el libro 11 del Código de Manu se va a atribuirle a la mentira uno de los grados de oscuridad. De hecho, en su libro 8, apartado 13, señala: es preciso o no venir al tribunal o hablar conforme a la verdad. El hombre que no dice nada o profiere una mentira es igualmente culpable. Nuevamente, eso de la calumnia fastidia. Eso de acusar sin fundamento es un gran problema, ahora y en la antigüedad. Y evidentemente desde una perspectiva ya judeocristiana, en el ámbito católico, ¿no?, cuando leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 44-46, se nos habla, ¿no?, de esa figura de Satanás como padre de las mentiras y por lo tanto aquel que de una manera u otra representaría esa antítesis de ese 8º mandamiento que nos señala que no se puede precisamente decir falso testimonio ni mentiras. Sobre este último aserto, el ni mentiras, se podría hablar largo y tendido, pero nos iríamos un poco del tema. Otra vez, en la antigua Grecia, tenemos al filósofo Creantes, cuando nuevamente la calumnia es que tiene ahí un poquito de china en el zapato, cuando señala: nada de más nocivo que la calumnia, porque al engañar ocultamente a quien la cree, produce odio contra quien no es culpable de nada. Si se dan cuenta, parece común, parece asociado, parece claro, creo que les he convencido, de que a lo largo de la historia, al menos en la antigüedad, el derecho divino y la condena a la mentira están conectados. Se podría explicar, podría hacer un poco más de énfasis lo suficiente desde la perspectiva zoroástrica, donde se señala que la verdad no solamente se defiende, sino que se debe de atacar a lo que no es verdad. A los drugs, bueno, a aquellos seguidores de Drug, que es la mentira, el dios de la mentira desde el punto de vista zoroástrico, hay que perseguirlo y con ello a sus seguidores. Hay que destruirlos porque estarían envenenando aquella función natural del lenguaje que es decir la verdad. ¿Quién ha creado el lenguaje? Dios. Por lo tanto, el lenguaje de Dios no debe de ser pervertido. La realidad es. No creamos realidades alternativas. Es. Precisamente esto se combina con políticas pues miserables, ¿no?, políticas de engaños, conspiraciones, también en el ámbito de la política, ¿no?, porque aquí ya la obra de Maquiavelo, el pobre un incomprendido, pues termina de ejecutar la perspectiva de la realpolitik en su obra El Príncipe, en el siglo XVI, y nos señala una perspectiva muy curiosa, que es que desde el punto de vista político vale más aquel que va a saber engañar que el que no. Dicho de otra manera, es más importante que el político parezca bondadoso a que lo sea. Porque si eres bondadoso, van a haber determinadas decisiones inmorales, decisiones que no todo el mundo vale para tomarlas, y el bondadoso no sabe tomarla, porque es bondadoso el pobre, es virtuoso. Es más virtuoso el que parece bondadoso, pero el que sabe luego coger el puñal y clavarlo por la espalda. ¿Por qué? Porque muchas veces el bien común necesita eso, ¿no? Digamos, esos mecanismos en las espaldas de los estados, ¿no? Aquello que no se ve, que se oculta al ojo humano, ¿no? Pues precisamente para eso estará la mentira. Hay decisiones, el trabajo sucio, que se requieren tomar desde el Estado y que Maquiavelo pues, lo ejemplifica muy bien. Precisamente también en este cursus honorum que les estoy haciendo de la mentira, hasta llegar a la actualidad en el ámbito del derecho, ¿no?,
es importante señalar ese monopolio de la mentira, ¿no? Que bueno, sí, lo hablaba el otro día con Miguel Alonso Bastos, que él no parecía defender la perspectiva de que el Estado tenga el monopolio de la mentira. Yo sí que la defiendo. Porque, a ver, principalmente es porque los engaños del Estado resultan, ¿cómo decirlo?, más tolerables para la sociedad por el fin que persigue. Mientras tanto, que si lo hiciese un ente privado, no sería tan tolerable. ¿Por qué? Porque estamos enfocando al concepto de la hipocresía. ¿Los seres humanos somos hipócritas? Sí. ¿Está bien? Mal. Ni bien ni mal. ¿Nos viene bien o nos viene mal? Que es diferente. ¿Es útil o es inútil ser hipócrita? Aquí la cuestión está en si nos beneficia o no. Normalmente solemos ser hipócritas con un círculo cercano, familiares, amigos, ¿no? Precisamente ahí es donde se rompe también el tabú. En la pandemia, por ejemplo, permitíamos comer del mismo plato a nuestros familiares. O nos quitábamos la mascarilla cuando veíamos a los familiares. Ese mismo sentimiento hipócrita de respeto hacia el otro que está dentro de tu círculo, parece que lo encontramos con respecto a los políticos y sus engaños. Bueno, el político da igual que engañe. Le seguiré votando a su partido o a lo que sea. Esa es la clave, ¿no? Precisamente ese monopolio de la mentira también es interesante, ¿no? De cómo el engaño, la mentira, no solamente está dentro de los engranajes del derecho divino, sino también de los asuntos del derecho civil, del derecho humano, ¿no? Al menos en el puro ámbito de la teoría jurídica, también la mentira es perseguida. Lo veremos después con un poco más de mala leche por mi parte, pero lo que sí que quiero señalarles ahora es que el sistema jurídico también trata de no engañar. Ustedes han estudiado ya también en teoría del derecho lo que son las lagunas jurídicas. Resulta aberrante, y de hecho el Código de Justiniano tendrá una de las primeras premisas, el evitar contradicciones en el derecho, el evitar lagunas jurídicas, porque si el derecho no logra explicarlo todo, pueden suceder situaciones donde el destinatario de la norma dude de la legitimidad del sistema y lo vea fraudulento. Por eso el sistema jurídico trata también de no engañar. Trata de dar respuesta a todo. O dicho de otra manera, no hay lugar a la improvisación en el derecho. ¿De acuerdo? Eso también sería una perspectiva, una manera de verlo, interesante para los efectos que después desarrollaremos. Y para terminar, digamos, esta especie de introducción antropológica, también me gustaría señalar, ¿no?, como esa tradición de perseguir la mentira, tanto en el ámbito divino como en el ámbito positivo, también se refleja en precedentes remotos del derecho romano, ¿no? La figura, por ejemplo, de los Dardanari. Los Dardanari eran especuladores de grano que mediante pactos o convenios colusorios incrementaban el precio del grano. De esa manera, especulando, se llevaban un mayor provecho y precisamente eso el derecho romano lo tuvo muy en cuenta y de ahí que dictó la Lex la Lex Iulia de Anona y luego también finalmente la Lex Cornelia de Testamentis, que iba dirigida a evitar, ¿de acuerdo?, las falsificaciones en testamentos y también la falsificación de moneda. Al final esto es importante y esta es una primera pregunta que vamos a sentarnos, que es, de acuerdo, estamos todos convencidos de que la mentira está prohibida, desde un punto de vista del derecho divino, desde un punto de vista del derecho positivo es perseguida, pero gradualmente empiezan a surgir ideas, dilemas, en torno a lo que se denomina el dilema del anfitrión. El primero que lo va a escribir sobre esto va a ser San Agustín de Hipona, que es uno de mis máximos enemigos. San Agustín de Hipona, en su obra Enquiridión 722, va a señalar que tenemos que tener en cuenta qué pasa, ¿no?, en esas situaciones. Utilizará un ejemplo distinto, pero el que más se ha popularizado es el siguiente, ¿no?, que es, imaginen que ustedes están en su casa y llega un niño, manchado ahí, el hombre, ¿por qué? Porque lleva corriendo un buen rato, bueno, corriendo no, huyendo, ¿qué leches? Lleva huyendo porque le está persiguiendo un asesino. Y dice, por favor, déjeme entrar en su casa, que me persigue un asesino, Dixit. Vale, venga, entra. Le dejas pasar, yo qué sé, escóndete debajo ahí de la cama, yo qué sé, algo. Y de repente, a los 5 minutos, llega el asesino. Y dice, oye, ¿has visto a un niño pasar por aquí? Claro, la pregunta es, a esa persona pura de espíritu, como es un niño, si no engañas al asesino, si le dices la verdad, el niño muere, porque va a llegar y le va a asesinar. ¿Estaría legitimado engañar al asesino en esa circunstancia? Ese es el dilema. Es decir, ¿el engaño es legítimo? ¿Está justificado? ¿Es proporcional si se compara con el posible resultado que sería el asesinato del niño? Ya empezamos a ver que sí, todo lo que queramos. Está perseguida la verdad, todo lo que queremos. Pero de repente empezamos a analizar la realidad y nos damos cuenta de que hay colores, hay gamas, hay un abanico que se abre
y hay diferentes fracciones. Y parece que la realidad es un poco más compleja según contextos, según marcos relacionales. Por lo tanto, desde el punto de vista del dilema del anfitrión se abre una doble perspectiva. Por un lado vamos a tener la filosofía moral y por otro lado la pregunta de ¿existe un derecho a mentir? Eso es lo interesante. Como les señalaba, este dilema del anfitrión va a terminar de eclosionar en un conflicto entre Benjamin Constant y Emmanuel Kant en el siglo XVIII, por un escrito que elaborará Benjamin Constant, filósofo francés, en 1796, consistente en su obra sobre las reacciones políticas, en su capítulo 8, donde va a considerar que hay determinadas personas que no merecen que se les diga la verdad. De esa manera, está siendo consecuencialista, valora la virtud de una toma de decisión no tanto por valores universales, me echo la siesta y joder qué bien, sino por las consecuencias de esas acciones. Esa es la cuestión, esa es la movida. Por lo tanto, el asesino no tendría derecho a que se le dijese la verdad. ¿Por qué? Porque sus acciones son contrarias al espíritu de la norma, al fin de protección de la norma, que llevaría consigo el siempre decir la verdad. Según Constant, por lo tanto, decir la verdad es inmoral en ese caso, porque traería consecuencias desastrosas. Dependerá, por lo tanto, del contexto y de sus efectos. ¿Qué pasará con Immanuel Kant? Pues que un año después se pica. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pues se refiere a él, Benjamin Constant, como ese filósofo prusiano, tal, ese, que molesta, ¿no? Y en su obra sobre un presunto derecho a mentir por filantropía de 1797 va a señalar que mentir es siempre un valor inmoral. No se puede mentir. No se puede. De hecho, incluso él señala que el ser humano pierde la dignidad desde el momento en el que vierte una mentira por su boca. Esto es muy fuerte. Pierde la dignidad por completo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Kant es una versión secularizada realmente de la religión judeocristiana católica, porque sigue pensando que a lo que él llama razón, digamos, universal, es Dios. Claro, Dios desde la perspectiva católica, ¿no? Y por lo tanto, el lenguaje sirve para transmitir verdad, si es que tiene esa función, ¿no? De esta manera, pues Kant señalará que si todos mintieran en situaciones difíciles, la confianza en la sociedad se destroza. No podríamos fiarnos los unos de los otros, básicamente. Así que ya les estoy ofreciendo, ¿no? Como, sí, está prohibida la mentira, la historia lo demuestra. Luego San Agustín de Hipona va a meter un poco el dedo en la llaga, aparte de dar sus definiciones de la mentira, que es otro tema, va a señalar precisamente dilemas, donde incluso en situaciones abominables, abyectas, desde un punto de vista moral, como el caso del niño que puede ser asesinado, no cabría la posibilidad de engañar. Nunca. ¿Por qué? Y ahí está la perspectiva agustiniana, ¿no? Porque el cuerpo es el cuerpo, el alma es el alma. Luego llega la perspectiva de este debate que les he ofrecido, que termina de rizar más el rizo. ¿El derecho a mentir existe o no existe? Unos van a decir que sí, porque depende de las consecuencias del acto, está justificado, es proporcional, y empezamos a utilizar ya argumentos o palabrería de derecho, ¿verdad? Razonable, proporcional. O bien tenemos esta otra perspectiva kantiana, el absolutismo moral. Hasta aquí de momento me he explicado bien, creo que está del todo claro. Antes de pasar al ámbito del derecho, creo que es interesante abordar algo que no se suele abordar, pero que permite comprender lo que sucederá con la mentira en el derecho, con los abogados si pueden mentir o no. Y esa es la mentira clínica. No sé yo si están familiarizados con el término. Mentira clínica, mentira médica. Es decir, la mentira médica va a hacer alusión... A ver, es un concepto que se utiliza en el ámbito de la salud, en el ámbito de la psicología también, y sería aquella facultad de la que dispone el profesional de ese ámbito para ocultar o distorsionar la verdad a un paciente, ¿de acuerdo? Con el objetivo de evitarle sufrimiento, ansiedad o angustia. Ejemplos. Pongamos un señor mayor con Alzheimer y de repente pregunta por su mujer, una mujer que falleció hace años. Claro, ahí entonces llegaría el psicólogo, el cuidador, el médico, quien sea, ¿no? Y le dice, en lugar de la verdad, le dice, pues su mujer está bien, no está aquí y le quiere mucho. Estamos ahí haciendo malabares. A ver, técnicamente está engañando. A ver, no le está diciendo la verdad pura y dura. Está haciendo malabares con las palabras.
Que eso, por ejemplo, lo decía Wittgenstein de la mentira, que era un juego de palabras, la mentira, ¿no? Está ahí haciendo como una especie de malabares. Otro ejemplo. Pero en verdad, si fuera, por ejemplo, el acción, al hombre no va a pasar mal en ese momento, luego se le va a quitar, en verdad. Si tú le dices la verdad. Pero sería un dolor constante, repetitivo. Es una justificación, es un argumento. Ahora pasaremos a, precisamente, si la visión más ética sería ocultarle la información o decírsela, claro, eso sí. Gracias. Aparte de eso, otro ejemplo, yo que sé, un niño con cáncer que pregunta, ¿el tratamiento me va a doler? Yo qué sé, y le dice el médico, a ver, te va a resultar un poco molesto, pero estaremos aquí contigo para que te sientas lo mejor posible. Claro, y esto pues tiene otra vez malabares con las palabras. ¿Por qué? Porque, a ver, a mí molestia y dolor no es lo mismo. Yo puedo estar en el cine sentado ahí también, qué bien, no hay nadie alrededor. Faltan 5 segundos para que empiece la película y viene ahí una pareja con 5 hijos y se sientan al lado. Pues ¿cómo me siento? Pues molesto. No me duele, me molesta. No es equiparable, no lo es. Por eso, otra vez, estamos jugando con hasta dónde expandimos el significado de las palabras y hasta dónde jugamos en el contexto con los límites de la proporcionalidad de la verdad con la mentira. Nuevamente, no son situaciones pues muy fáciles. La corriente mayoritaria, además, como señalaba el compañero, pues al final suele establecer que lo más ético sería decir la verdad. En estos casos clínicos, en estos casos médicos, porque se entiende al final que, pues mira, toda persona pues tiene el derecho bueno, toda persona madura psicológicamente debería de poder gestionar el peso de la verdad. Un peso de la verdad que, si se dan cuenta, y luego profundizaré más, está erguido desde el derecho a un consentimiento informado, el derecho a la autonomía del paciente, la libertad del paciente, en definitiva, para trabajar con la propia información sobre su estado de salud. Esa es la corriente principal, pero claro, ¿qué pasa con el interés del menor? ¿Tiene el suficiente grado de madurez psicológica para entender la verdad, gestionar la verdad? ¿De acuerdo? Muchas veces es más mentiroso decir una verdad cruel que decir una mentira blanca, ¿no? O una mentira piadosa también llamada. Ahí está un poco el dilema. Y sobre esto, por ejemplo, una persona que opinaría como usted, ¿no? No, yo creo la verdad. Pues un libro de León Tolstoy, del siglo finales del XIX, cuando habla del libro, se titula La muerte de Iván Ilich, y hay un punto en el que el hombre pues está destrozado, está miserable, perdido. A ver, no les voy a destripar nada porque el libro se llama La muerte de Iván Ilich, así que está el hombre pues ahí destrozado, tirado en la cama, y está cabreado, muy cabreado. ¿Por qué? Porque básicamente la gente que va a verle, familiares, médicos, etcétera, no le dicen la verdad, no le dicen, pues mira, estás destrozado, estás hecho una mierda, con perdón, ¿te vas a morir en 2 días? No, sino que andan entre vestimentas de mentira. Ay, bueno, ya verás tú cómo... Y le cabrea muchísimo. A ver, el libro al final profundiza en otras áreas, ¿no? Al final se trata de un funcionario de justicia ruso que va haciendo también crítica, ¿no?, de la Rusia de esa época. Pero lo importante para lo que nos interesa es esto. Una posición donde quieren la verdad, siendo una persona que está fastidiada desde un punto de vista del ámbito de la salud, ¿no? Aquí, entonces, si lo llevamos todo hasta sus últimas consecuencias, tendríamos que concluir como el filósofo Fichte cuando dice que incluso habría que decir la verdad a una persona gravemente enferma aunque le cueste la vida al decirle la verdad. O sea, las últimas consecuencias serían esas. Si yo te digo la verdad y te mueres, te estoy diciendo la verdad. Punto. Otra vez el absolutismo moral kantiano. Efectivamente, hay muchos motivos o muchas motivaciones dentro de ese concepto de mentir en el ámbito clínico, que también lo vamos a encontrar ahora en el ámbito del derecho al que pasamos enseguida, ¿no? Pues el hecho de que un médico no solamente consiste en curar a una persona desde una perspectiva biomédica, sino que se introduce también un marco biopsicosocial que consistiría en, pues, hay que apoyar a esta persona, acompañarla en el sufrimiento, transmitir valores de caridad, solidaridad, acompañarle en la pena, ¿no? Y eso muchas veces, la mentira, es un elemento arquitectónico como más interesante, ¿no? Porque al final la funcionalidad del lenguaje se parece más a la funcionalidad de la mentira que a la de la verdad. La verdad muchas veces no es funcional, no te permite, digamos, pasar por determinados sitios, y la mentira sí. Por eso ahí encontramos diferentes elementos, como por ejemplo, ya cito otro para que no se nos haga tampoco muy tarde, otra obra que también les recomiendo leer, La salud de los enfermos, de Julio Cortázar, donde aquí es el caso contrario al de Iván Ilich.
En este caso, básicamente, lo que se nos dice es que se muere uno de los hermanos y, claro, el resto de los hermanos dicen, ¿cómo se lo vamos a decir a nuestra anciana madre? Bueno, se monta una película, la dicen que se ha ido a no sé qué sitio, van a escribir cartas haciéndose pasar por el hermano, montan una gran película. ¿Y qué pasa? Pues que esa buena mujer anciana acaba muriéndose y en el hecho de su muerte, pues al final está ya ahí hablando con ellos y les dice muchas gracias por todo el trabajo que os habéis tomado para cuidarme, ¿no? Para que no sufra. Y claro, tienes ahí la duda de decir, ¿les ha pillado en el engaño? ¿No les ha pillado? Pero más curioso todavía resulta el final, que básicamente es que incluso los hermanos, cuando se muere la madre, dicen, ay, a ver, ¿cómo se lo vamos a decir ahora a nuestro hermano? Pero si se murió ya hace muchísimo tiempo antes, ¿no? Es decir, ya la mentira ha dibujado en esa perspectiva muchísimos más colores, muchísimas más situaciones, ¿no?, que permiten precisamente proteger el ámbito de la salud, en ese caso de la madre, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, que en el caso de la mentira clínica se permitiría, ¿no?, desde mayores criterios de razonabilidad, mayores criterios de proporcionalidad. Con la mentira clínica se permite salvaguardar más intereses. Y precisamente la Ley de Autonomía del Paciente, la 41/2002, protege el derecho del paciente a una información veraz, pero ocurre una cosa muy interesante que además se va a replicar, veremos después, en el ámbito del derecho. Básicamente, cuando se refiere a la mentira clínica no la llama mentira, la va a llamar, desde un punto de vista doctrinal, el privilegio terapéutico. Privilegio, ¿eh? Es decir, puedo engañar, ojo, pero no lo voy a llamar engañar legalmente. Y precisamente va a estar justificada en la existencia acreditada de un estado de necesidad, que por razones objetivas haga pensar que el conocimiento de la verdad puede perjudicar gravemente a la salud del enfermo. Y de esa manera, a quien se le va a decir la verdad será a los familiares o personas de hecho, y no al propio paciente. En este caso, el artículo 5.4 de la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente nos señala que el derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, ya termino, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho. Acaba de decir que el médico puede engañar, pero no lo llama engañar. Es un privilegio. Esto es interesante porque, de repente, cuando quiere referirse al engaño a malas, cuando lo quiere prohibir, ahí sí que se refiere al término falaz, engañar, etc. Ejemplo, Código Deontológico Médico de 2022, en su artículo 89.1, cuando señala que es contrario a la deontología médica fomentar esperanzas engañosas de alivio o curación, que eso ya sería más la prognosis, pero bueno, proponer como eficaces procedimientos que no tienen la mejor evidencia científica disponible o promover falsas necesidades relacionadas con la salud. Es decir, en definitiva, el médico como regla general no puede, no debe, no tiene que promover falsedades al paciente. Quien tiene el derecho a la autonomía tiene el derecho a la información médica. Ahora bien, en ocasiones van a existir grados de razonabilidad, grados de proporcionalidad para, atendiendo a la situación, al fin de protección de la norma, para que el médico pueda engañar. Claro, aquí podemos decir, vale, la ley no lo dice así que no podemos decir que el médico engañe, ¿de acuerdo? Si aceptamos ese argumento de autoridad, efectivamente, según la ley, no engaña, pragmáticamente sí que engaña, pero lo que está claro es que andando la definición de la mentira, aunque no lo llame así legalmente, se está permitiendo una mayor gama de garantías para la protección del derecho a la salud del paciente. En este caso, el artículo 43 de la Constitución, el derecho a la salud, se ve, digamos, más garantizado en esta clase de circunstancias donde la salud del paciente puede verse perjudicado si se le dice directamente la verdad desde el punto de vista clínico-terapéutico. Así que no pueden engañar los médicos, pero tienen un privilegio, la mentira clínica, que dependiendo de las circunstancias fomenta, favorece, da más garantías en la efectividad del derecho a la salud. ¿Qué pasa en el estricto ámbito del derecho? Con esto ya es el último punto con el que quiero cerrar la charla. A ver, es evidente que en el ámbito del derecho la relación entre la verdad y la mentira es clara. La ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, en el artículo 683 nos recuerda la facultad que tiene el presidente de un tribunal para dirigir los debates. ¿Dirigidos a qué? A la averiguación de los delitos, a buscar
la verdad, hacia el esclarecimiento de la verdad. También el artículo 701 de la misma habla de que las pruebas, las prácticas de las pruebas deben de ir dirigidas al descubrimiento de la verdad, también el artículo 726. También, de igual manera, la actividad que tienen los peritos y los testigos durante un proceso judicial supone que deben de decir la verdad obligatoriamente. Repito, testigos, peritos deben de decir la verdad obligatoriamente bajo juramento o promesa. Y luego, de igual manera, pues qué decirles. A ver, el Código Penal dedica pues numerosos títulos a tipos penales dedicados pues a la defraudación, ¿no? O también incluso a la temeridad procesal, que lo encontramos también regulado en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De esta manera, efectivamente, hay un deber moral, repito, moral, por parte de las partes en un proceso, sobre todo del acusado, en decir la verdad. Ahí tienes, un deber moral. Pero el deber jurídico lo tienen los testigos y lo tienen los peritos, obligados jurídicamente. A su vez, los medios de prueba que se presenten en juicio deben ser veraces. Y por veraces me estoy refiriendo, digamos, a que no admiten falsificación. Me estoy refiriendo a un sentido fisicalista, ¿no? Lo que es, no se puede alterar, no se puede manipular, no se puede falsificar. Hablaríamos ya de delitos de falsificación de documentos, etc. ¿Vale? De esta manera, entonces, si ya les estoy diciendo que los medios de prueba no se pueden alterar, ¿qué pasa con esto, con el lenguaje? El lenguaje es interesante porque nos va a dar un toque diferente a este planteamiento sobre qué pasa con la mentira, con el engaño, en el ámbito jurídico. Quiero empezar aquí por señalarles lo que ya saben. En derecho tenemos el principio de contradicción entre las partes, una parte contra otra, que trata de convencer, crear una verdad procesal, esto es, una sentencia, una resolución judicial por parte del juez, donde determina quién de los dos tiene razón, entre comillas. Precisamente ese principio de contradicción de las partes, de una manera u otra, asume que existe la posibilidad de que una de las dos partes, o las dos, engañen. ¿Y a qué me voy a referir con esto? A la alteración de los medios de prueba, lo cual es muy complicado, más que nada porque hay responsabilidad penal, o desde el punto de vista del lenguaje se van a volver a hacer esos malabares que les decía anteriormente desde el punto de vista clínico. Pues parece ser más por esta segunda. La aceptación de la mentira en el derecho ha sido reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En su sentencia 129/1996 nos señala que el juez está obligado a poner de manifiesto al sujeto el hecho punible, bla, 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 y señala: cuando declara como tal, es decir, cuando se declara como testigo, se tiene la obligación de decir la verdad, ya lo saben. Y en cambio, el acusado no solo no tiene esa obligación de decir la verdad, sino que puede callar o incluso mentir, pues hasta ahí llega el derecho a la defensa. Dentro del derecho a la defensa se puede mentir. ¿El acusado puede mentir? Sí. Muy bien. Pese a esta permisividad constitucional, 11 años después, el Tribunal Constitucional matiza o introduce más elementos, más variables en su definición, y en su sentencia 142/2009 termina de señalar: no puede concluirse que los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, en su conexión con el derecho a la defensa, consagran un derecho fundamental a mentir. Contradicción, que esto es a lo que yo les quiero llegar hoy. ¿El acusado puede mentir? Sí. ¿Tiene derecho a mentir? No. La mentira está dentro del derecho a la defensa. ¿El acusado puede defenderse a sí mismo en juicio? No, en el ámbito penal al menos. ¿De quién va a necesitar? De la labor representativa de un abogado. Entonces la pregunta es clara. Si el acusado puede mentir, pero no hay un derecho a la mentira o a mentir, ¿qué va a hacer el abogado? ¿Puede mentir el abogado? ¿Puede engañar el abogado? Y hasta ahí hemos llegado ya por fin. A priori, un abogado no puede engañar, ¿de acuerdo? No puede engañar en el desarrollo de su actividad profesional, pero vamos a afinar un poco más esa relación entre abogado y engaño.
Piensen que el inicio de la relación de confianza que se construye entre el abogado y el cliente es lo más secretista que existe. Un despacho, dos personas, habitualmente, hablando entre ellas. Uno, en ocasiones, como acusado, confesando el delito, veremos a ver, y el abogado diseñando una estrategia procesal. A ver por dónde podemos enfocar esto, un clásico. A ver por dónde podemos enfocar esto. Lógicamente, si el cliente supiese que el abogado, al primero que pasa por la calle, le va a decir «Oh, te ha matado a no sé qué», pues hombre, la relación de confianza no se construye. Ahí partimos del concepto del secreto profesional. Y ahí ya estamos hablando de la mentira. El secreto profesional. El secreto profesional se deriva del artículo 5 del Código Deontológico, donde se señala precisamente las características de confianza, confidencialidad que deben de existir en las relaciones entre cliente y abogado. De igual manera también se impone al abogado el deber de guardar secreto respecto de los hechos o noticias que haya recibido por parte de su cliente. Esto aparece desarrollado en los artículos 437 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 32 y 42 del Estatuto General de la Abogacía. Vuelvo a hacer la pregunta. Si la relación entre el cliente y el abogado nace del secretismo de una reunión entre dos o los que sean en un despacho, ¿puede el abogado engañar? ¿Puede decir literalmente lo que le han contado o no? Aquí encontramos un punto interesante y es, bajo el juego, bajo la proxemia, el baile judicial o procesal del abogado, va a jugar con derechos como el derecho a no declarar contra sí mismo del acusado, va a jugar con el derecho a no confesarse culpable, va a jugar con la presunción de inocencia. Imaginen que el abogado sabe que ha cometido el delito su cliente y está defendiendo dentro de su actividad, en términos generales, la presunción de inocencia. Ojo. Bueno, pues unido al secreto profesional, el derecho a la defensa, todo lo que les estoy comentando, llega aquí la pregunta. Sí, dígame. Ese es un punto interesante que podemos desarrollar. Luego, es decir, si en el momento en el que tú estás relacionándote con tu cliente y construyendo la estrategia procesal, te está comentando, pues mira, pongamos, yo qué sé, maté a esa persona, ¿cuál debe de ser entonces la estrategia de ese abogado? Oiga, abogado, mire, ya está. Y se choca la mano con el abogado de la otra parte. Luego se van a tomar una cerveza y cosas. No, es decir, al final vas a diseñar una estrategia procesal que busque minimizar, asumiendo lo que ha producido, si no te interesa tampoco, pero bueno, asumiendo lo que se ha producido, vas a minimizar lo que ha sucedido, minimizar la pena, minimizar circunstancias, encargarte de señalar los aspectos positivos y no los negativos. Eso lo veremos ahora y ahí está el punto de retórica, argumentación, etc. Por eso es interesante esa cuestión, ahora la abordaremos más. Por lo tanto, podemos decir que existen justificaciones razonables, proporcionales, derechos constitucionales / fundamentales que nos están saludando para que el abogado no diga literalmente lo que ha escuchado en su reunión privada con el cliente. Está justificado, ¿no? Y claro, el abogado en defensa de su cliente no va a tener por qué mostrar al tribunal todos los hechos que conoce sobre el asunto, va a emplear todos aquellos hechos que sean apropiados para su defensa. La pregunta entonces que podemos hacernos es, si la verdad es X y el abogado ha recibido esa verdad en su despacho, la verdad es X, y entonces emplea retórica, y cuando proyecta esa retórica en juicio ya no va a ser la verdad es X, sino XY, ¿de acuerdo? El principio de identidad en la lógica se está rompiendo. El principio de identidad es X es igual a X, no igual a XY. Por lo tanto, ¿eso qué es? Es el principio de contradicción. Hay un elemento que alguien no está diciendo en su pureza, que es el abogado. ¿Y eso qué es? ¿Es engañar? Vuelvo a preguntar. No está diciendo X, está diciendo XY. ¿Sabe la verdad? Sí, dice B. ¿Sabe A? Dice B. Bueno, seguimos construyendo esa pregunta. Todavía no la respondemos del todo. ¿El abogado engaña?
Y al final sucede lo mismo que con la mentira clínica que estábamos hablando antes, ¿no? Podríamos decir, no engaña. ¿Por qué? Porque la ley no dice que engaña. Entonces estamos aquí aplicando un argumento de autoridad ad legem. Como la ley dice que no engaña, no engaña. ¿Se entiende? ¿Y por qué dice que no engaña? Porque se entiende que hay un criterio razonable, proporcional, justo, ¿de acuerdo?, que permite que el abogado no diga la verdad. Repito, como hay criterios justificados, razonables, proporcionales, derechos fundamentales bien aplicados en su contenido esencial, pues decimos, bueno, el abogado que no diga la verdad, no pasa nada. Es más, debe de hacerlo. No debe de decir directamente lo que le ha dicho al cliente. Vaya tela, de lo contrario. ¿Cuál es ese criterio razonable y proporcional? Se lo he mencionado, derecho a la defensa, presunción de inocencia, no declarar contra sí mismo, secreto profesional. Pero claro, el abogado no dice la verdad que sabe, y eso no es engañar. Vuelvo a preguntarles. El abogado no dice la verdad que sabe, eso no es engañar. Y claro, si ustedes interpretan la ley, básicamente se sugiere que si hay justificación, no hay mentira. En la praxis, en la realidad, ustedes están viendo una mentira, un engaño. Sí, lo estamos viendo, poniendo a las cosas su nombre. ¿Está engañando? Sí, porque le dicen X y dice XY, coño. Pero la ley, interpretándola, está diciendo, no, si hay justificación, todo el aparato constitucional sobre la mesa, legalmente no hay mentira. Hay derecho a la defensa. Derecho a la defensa no es mentira. No casa. Y claro, aquí lo que hace la ley es crear una ficción. Crear una ficción iuris tantum. ¿Hasta dónde llega esa ficción? Hasta el momento en el que coges pruebas y las falsificas. De aquí, con la palabra, con la retórica, con la justificación, con los argumentos, el abogado no dice la verdad pura. Ejerce la defensa. ¿Engaña? Legalmente no. Y si lo hace, tiene su condena. Está castigado por el Código Deontológico, puede haber responsabilidad penal, por supuesto. Creo que está más o menos resultando claro la idea, ¿no? Por lo tanto, como el abogado está legitimado por la ley para no decir la verdad, no se le llama mentira. A ver, esto también tiene toda su lógica, piensen, o sea, obligar a las partes a decir todo lo que conocen de un asunto, pues poco más o menos que, ¿cómo decirlo?, se estaría contribuyendo a que triunfe el contrario. El derecho a la defensa desaparece, ¿de acuerdo? Esa es la ficción. Entonces, la cuestión es, ¿puede engañar el abogado? Si la respuesta es negativa, señalando pues que el abogado siempre debe de decir la verdad, lo más sensato sería que el abogado no hablase con el cliente para no comprometerle. Mire, yo es que tengo que decir la verdad. Todo lo que me diga lo tengo que decir en juicio. Así que lo más sensato sería no comprometerle. No me digas nada. ¿De acuerdo? Eso sería como lo más apropiado. Pero, ¿cómo podemos defenderle sin saber nada? Y si entendemos que el abogado puede engañar, aquí el problema viene, y sucede luego en la práctica habitual, ¿no?, que en aquellos abogados que existe sospecha de que tira de falsificación de pruebas, de hechos, mete más testigos de los que en realidad debería, luego eso lo saben el resto de abogados. Claro, la pregunta es, si el abogado entonces engaña, ¿qué clase de credibilidad va a tener ante el cliente, ante el juez y ante el resto de compañeros frente a los que es desleal? ¿No? Tenemos ahí la perspectiva ahí. Yo lo que quiero señalar al final es que el principal problema que tiene la regulación española es que, y creo que más o menos ya ustedes lo están observando, es que el abogado no puede engañar, tiene deberes de probidad, lealtad, veracidad. Si lo hace, entonces habría responsabilidad penal, pero su cliente sí que puede engañar. Ahora que está tan de moda el caso de José Bretón, ¿no? José Bretón engañó en innumerables ocasiones. Decía una versión, luego otra, la de más allá, la que quería. ¿Podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. Vale, entonces el tema es, ¿cómo combinamos? Y ahí viene la contradicción, la dificultad. El deber de veracidad, probidad, lealtad con el resto de profesionales del abogado, con la capacidad que tiene para engañar el cliente. Y ahí vienen los problemas, ¿de acuerdo? Eso sería otra perspectiva. Y el problema se intensifica en dos escenarios que además uno ha señalado el compañero. Uno sería que en muchas ocasiones los clientes engañan al abogado.
No le dicen todo lo que quieren saber, o todo lo que deberían, mejor dicho. No lo dicen. Ocultan. Y claro, luego a efectos de consecuencia parece que el que engañó fue el abogado. Y ahí está el principal problema, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos cuando el cliente confiesa el delito, ¿no? Y el abogado tratará de reducir la pena o que las consecuencias, finalmente en resolución judicial, no sean tan graves. Nuevamente ahí, otra vez, se juega, se hacen malabares con el lenguaje, no con las pruebas. Recordemos que no, las pruebas no se tocan, pero el lenguaje sí. El lenguaje puede manipular, en ese sentido, la verdad histórica. Y repito, en ese contexto pues se está creando una contradicción. Por un lado, se impone al abogado la veracidad kantiana, que les señalaba antes. Por otro lado, se le exige defender a su cliente con todas las herramientas legales disponibles, incluidas las que rozan entre la omisión legítima y el engaño. Desde mi punto de vista, y voy a terminar ya, en mi opinión es útil que el acusado pueda engañar, pueda mentir. De verdad lo pienso. Es razonable, es proporcional que así sea. Sobre todo porque el acusado no tiene ni el deber ni la obligación de contribuir a su propia condena. Así de sencillo. Incluso si puedes engañar, engaña. Qué mayor manifestación de un principio de libertad. Efectivamente, se puede fomentar que diga la verdad por medio de políticas criminales, ¿vale? Sí, se podría hacer, pero lo habitual sería al revés. Es decir, que el individuo es dueño de sus propios actos. Repito, el individuo es dueño de sus propios actos. No sería otro engranaje del Estado dirigido a perseguir la verdad procesal. ¿De acuerdo? Repito, el individuo es dueño de sus actos. No es otro engranaje del Estado dirigido a construir una verdad procesal. Puede él negarse, aunque incluso acudiendo a la mentira. Por supuesto que sí. La consecuencia, por lo tanto, es que el abogado va a estar en una encrucijada. El abogado, por regla general, no va a engañar. Si entendemos por engañar, pues una intención maliciosa de pensar A y decir B, no, porque tiene herramientas para ello. Hay una ficción, así que entendemos que no va a engañar, por regla general. Alguno habrá y tendrá su correspondiente pena o responsabilidad, sí. Pero si consideramos que el abogado miente, lo hace en términos, pues si acaso en un sentido amplio, ¿no? Pues omisión de información, evidentemente, respeto al secreto profesional, derecho a la defensa, tutela judicial efectiva. Efectivamente, dispone de razones, justificaciones para mentir. Una mentira blanca, una mentira piadosa. Antes les hablaba del privilegio terapéutico, pues aquí tendríamos como un privilegio del letrado, ¿no? De alterar, según los contextos, las circunstancias, porque pesa mucho el derecho a la defensa. En el otro pesa ese derecho a la salud, pues aquí, ese derecho a la defensa. Por otra parte, el hecho de que el abogado deba de decir la verdad y el cliente pueda mentir, ponen un compromiso al juez. ¿Por qué? Porque principalmente el juez no va a tener tantas facilidades para preconstituir la resolución judicial. Desde el minuto uno no lo va a ver claro. Hay contradicción por todos lados. Va a tener que acudir no solo de las declaraciones y las razones argumentales, sino también de las pruebas, por ejemplo. Eso es importante porque al final, con esta posibilidad de la mentira dentro del ámbito del acusado y de que el abogado tenga que hacer malabares, vamos a llamar malabares, o privilegio del letrado, vamos a llamarlo así, privilegio. En ese caso, pues si lo vemos de esa manera, claro, se va a permitir igualar las armas en juicio. Por un lado la acusación, por otro lado el acusado, porque nuevamente nos permite recordar que la acusación, o mejor dicho, la defensa no es una simple exposición de la verdad, como les estoy señalando. Defender no es simplemente exponer la verdad, pero acusar tampoco, porque la denuncia es información unilateral. Viene de una sola, por ponerlo en términos más concretos, viene de una sola boca. Se necesita otro contraste. Y el juez necesita, por lo tanto, así contrastar. Ahí va a estar su pericia, su prudencia judicial. Por lo tanto, a ver, la cuestión es compleja. No creo ni pretendo haberle dado solución, simplemente quería ofrecerles la contradicción, ¿no?, que al final existe entre un derecho a la defensa junto con un deber de veracidad, de lealtad, de probidad del abogado. De la misma manera también quiero señalar la contradicción que se produce en la propia ley, como les he mencionado, ¿no? Cuando se permite la mentira
clínica, decía en el ámbito de la salud, o la mentira, entre comillas, del abogado que sabe A pero no tiene que decir A. Claro, ahí hablamos entonces ya no de mentiras, no de engaños, sino que la ley crea una ficción donde se habla de privilegios. Privilegio terapéutico, podríamos aquí hablar de privilegio del letrado, ¿no? O la propia función letrada es eso, ¿no? La propia función de la abogacía es eso. Porque al final, nuevamente, el propio diseño de las estrategias procesales que tiene el abogado no es sino otra cosa que cómo decir X de muchas formas sin que sea X. Esa es otra vez la cuestión. Y si eso no es engañar, pues podemos decir que es un engaño laxo, una mentira. Como les señalaba al principio, crea alternativas a la realidad. No es engañar porque no existe la intencionalidad de decir lo contrario. Es que es tu trabajo, es tu función. No es tanto intencionalidad, ya es rol, que es diferente. Y por otro lado, ya hemos destacado que la relación entre la verdad que se persigue en juicio y el derecho a la defensa de una persona que con presunción de inocencia pueda acudir a la mentira para defenderse, pues va a depender al final de grados de razonabilidad, proporcionalidad, vamos, que en definitiva, esto de la mentira y la verdad, pues más o menos existen contradicciones, sobre todo porque al final la resolución judicial que va a decidir esa situación de contradicciones entre verdades y mentiras, ¿no? Al final va a asentar una cosa que es la verdad. Pero claro, no la verdad histórica, sino la verdad procesal. O como se llama en política también, verdad oficial. Lo que quiere decir que sí, el derecho persigue la verdad, sí. Pero la resolución judicial es la verdad, no. Y quien diga lo contrario, miente, exacto. Pero bueno, nada, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias.